después de recordar lo que dijo el presidente Correa en su última cadena, saludamos y damos la bienvenida a Ricardo Patiño, canciller de la República, para conversar sobre algunos casos. Gracias, canciller, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, María Josefa, con mucho gusto. Comenzando el lunes tan temprano. Está bien, alguien tiene que comenzar la semana, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿o no? No, es limpio, es muy bonito. Canciller, ¿qué tal si hablamos de este personaje que aparece, que no aparece, si no me equivoco, Timoteo Delgado del Salto? Porque para Rafael Quintero no lo conoce. Y usted, cuando quiso estar presente en la gestión de investigación que hizo el fiscal para pedirle a sus funcionarios que entreguen las computadoras, dijo que sí estaba. Y eso genera una confusión. No, bueno, posiblemente Rafael, que está de vacaciones en este momento, y el otro día estuve en una entrevista, no conocía algunos detalles, y esta puede ser la razón por la que él haya dicho eso, pero Timoteo del Salto ha sido secretario de la Cancillería durante algún tiempo, ha cumplido su papel, digamos, de forma normal. El otro día, hace unos 4 días aproximadamente, que estuvo el fiscal encargado del caso en mi oficina diciéndome que quería que se le entregaran algunas de las computadoras de las personas por quienes pasaron los permisos, digamos, quienes tuvieron que ver con el arreglo de la valija, etcétera. Por supuesto que inmediatamente le atendimos, como debe ser. Siempre le ofrecí a la fiscalía, a la policía, lo que necesiten, por favor. Nos urge saber quiénes fueron los culpables para que ya no se siga especulando tanto. Es delicado el tema, gravísimo, quiero decirlo con toda claridad, María Josefa. A veces las declaraciones no dicen exactamente lo que uno dice, pero aprovecho cuando uno está en vivo para decir las cosas con absoluta claridad. Apenas yo me enteré de este tema, lo primero que dije, por favor investiguen inmediatamente, el asunto es gravísimo. Yo no digo que no es gravísimo, es gravísimo. Pero lo que sí tiene que quedar claro es dónde están las responsabilidades, y en eso hay que evitar que se produzca algún nivel de tergiversación. Pero el señor Timoteo del Salto está ahí trabajando. El otro día que fui a pedirle a él y a 6 personas más que entreguen sus computadoras inmediatamente, pues estaban ahí trabajando y entregaron sus computadoras. Ahora están en manos de la Fiscalía para que hagan las investigaciones que fueran del caso. Sin embargo, Rafael Quintero dice que no lo conoce, que nunca lo ha visto, seguramente está de vacaciones 1 o 2 semanas. Algo dijo con nuestra compañera Janet que bueno, que como que en la Cancillería había mucha gente. Esto no significa para el canciller, para Ricardo Patiño, como la cabeza de esta institución, más allá de lo delicado y gravísimo que es este tema, reflexionar puertas adentro y revisar un poco su personal. Y quiero subrayar la buena fe y la inocencia que usted destaca de sus colaboradores, porque no tendría sentido decir yo soy la cabeza de esta empresa y no creo en nadie de los que están aquí. Sería intolerable que alguien pueda decir lo contrario. Pero ¿no significa para Ricardo Patiño ahora un poco este acontecimiento delicadísimo y gravísimo, revisar un poco la gente que trabaja con usted? Todo eso hay que hacerlo, siempre hay que estar haciéndolo. Nosotros estamos haciendo desde hace algún tiempo evaluación del personal, por supuesto. Yo creo que muy pocas veces se ha hecho lo que ahora estamos haciendo, de evaluación de los consulados para hacer las correcciones, evaluación de las embajadas, y en este caso incluso habría que ver la revisión del reglamento. Si el reglamento es demasiado flexible, habrá que revisarlo, por supuesto, pero son temas administrativos que lastimosamente en esta ocasión, gente que se dedica a actividades ilícitas y delincuenciales aprovechó un pequeño espacio en la cadena de custodia de la valija diplomática para hacer esta cosa tan grave como haber metido droga en la valija diplomática, lo cual es gravísimo. Nosotros, te aseguro, María José, estamos absolutamente interesados, preocupados y dedicados a que esto se investigue y que se esclarezca hasta la saciedad. Pero sí es importante por lo menos dejar claras algunas cosas, como ha salido tanta información, no ha salido muy objetivamente en los medios. Yo quiero aprovechar para dar un ejemplo, porque hemos querido sacar suficiente información para ver qué es lo que ha pasado en este caso. Y fíjate, quiero decirte una información respecto a la valija, pedir la valija diplomática antes de nuestro gobierno, no en el nuestro, peor en mi gestión, no, antes de nuestro gobierno. Y entonces comenzaron, les he dicho, déjenme ver qué se enviaba antes en la valija diplomática, porque algunas personas, incluso que trabajaban en la Cancillería o que han sido cancilleres de la República, han salido a decir en los medios
pero es primera vez que esto sucede. Nunca se han mandado estas cosas en las valijas diplomáticas, solo cartitas se han mandado, nunca se ha mandado nada más. Y yo, que he sabido que así no es, aunque no me encargo yo de mandar las valijas diplomáticas, por supuesto, sería imposible que yo me encargue de hacer esto, todos los días, digamos, cada semana se envían varias veces valijas diplomáticas a todas partes del mundo. Decían que solamente se mandaban cartitas. Mira, valija diplomática del 7 de marzo del año 2006. Un zoológico, prácticamente, se mandó a Sydney. Un zoológico, aquí está la información. La señora subsecretaria de Relaciones Bilaterales le envía al cónsul del Ecuador en Sydney el 3 de marzo del 2006. Asunto: remítense muestras de artesanías y de material turístico. Un pelícano de Tagua, un loro de Tagua, una gaviota de Tagua, 2 focas de Tagua, una familia de 3 tortugas en mármol, un delfín en mármol, una cacatúa, un pingüino, un loro, un pez de Tagua, una foca, un bolso de paja toquilla, 2 cuadros con paisajes indigenistas, un sombrero. Se envían las cosas que se han enviado siempre. María Josefa, ahí te agradezco que tenga la oportunidad de hacerlo en forma directa y además aclarar alguna entrevista que anteriormente no fue dada con suficiente información por parte de mi querido amigo Rafael Quintero. Pero esto es, y si he pedido que me saquen toda la información para poder demostrar que no es que ahora en la Cancillería estamos haciendo cosas que se nos ocurren. Sin duda alguna, sí, sin duda. Estamos haciendo lo que siempre se ha hecho, y no solamente lo que siempre se ha hecho. Cuando se habla del reglamento, hay algunas personas que utilizan unos argumentos. El reglamento salió en noviembre, y en noviembre del año 2000, del 2011, del año pasado, y en enero se introdujo la droga. Entonces se arregló el reglamento para introducir la droga. No, el reglamento lo que hizo fue ampliar el concepto de objetos oficiales de la Convención de Viena. No solamente es reglamentar, María Josefa, las cosas, porque, mira, aquí hay otras cosas, otras comunicaciones que ya por el tiempo que ustedes tienen en televisión no se puede decir, pero sobre de tal persona para otra persona, medicinas de tal persona, además de estas obras de arte, además de estas muestras de productos turísticos, etcétera, se mandaba también que el embajador tal o que el funcionario tal quiere enviar una cuestión que es, digamos, de cierto valor. Entonces había que reglamentarlo. Lo que se hace ahora, porque no existía un reglamento que se usara, me dicen que en el 70 tal vez hubo un reglamento, pero ahora no existía. Bueno, yo efectivamente no participé en la elaboración del reglamento porque ese tipo de cosas administrativas se maneja en la coordinación administrativa financiera. Pero lo hicieron y estuvo bien que lo hagan, porque el otro día alguien me preguntaba, ¿y quién hizo el reglamento? ¿Quién fue la idea? Casi como para irlo a ver y preguntarle por qué usted tuvo que ver con eso. O sea, no es ninguna cosa mala que se haga un reglamento. Es muy bueno que se haga un reglamento cuando antes no existía. Y, como te digo, aquí se fue un zoológico de Tagua y de mármol. Sin duda, canciller, el concepto de objetos oficiales que habla la Convención de Viena puede, con el tiempo, de la década de los 60 hasta ahora, irse ampliando y cada país reglamentar su forma de equipar esta valija diplomática. Eso significa también que la Cancillería debería entonces, mientras más amplia o mientras más flexible, para usar su propia palabra, se caracteriza el reglamento, debe haber más controles. Eso sin duda, creo que en eso usted y yo estamos absolutamente de acuerdo. Preocupa que, por ejemplo, insisto con Rafael Quintero, que dijo que él firmó el reglamento, pero que él no fue el autor. Entonces, yo debo... Y créame que se lo digo despojándome de mi formación jurídica, simplemente me quedo en la mano con un elemental sentido común. ¿Qué tipo de funcionario público firma algo que no lo lee o que no es autor? Ya, eso sí, te lo digo también con toda claridad. Yo tengo que firmar, la responsabilidad de los ministros y de los funcionarios. Bueno, sí, claro, por supuesto leerlo, pero no ser el autor, es imposible. ¿Pero está de acuerdo? Bueno, eso sí, y yo lo he dicho en una entrevista que hoy ha salido en los medios, yo soy muy cuidadoso cuando leo las cosas. Ahora te digo algo, si yo hubiera leído ese reglamento seguramente lo habría firmado. Te aseguro que seguramente lo habría firmado. Eso digamos, en respaldo o en beneficio de lo que ha dicho Rafael Quintero. ¿Por qué? Porque cuando ves el reglamento se establecen, digamos, la reglamentación de algo que ha estado haciéndose en la Cancillería y que además
no es en la Cancillería ecuatoriana, en todas las cancillerías del mundo. Entonces tal vez un error puede haber sido, y ahí sí lo entiendo y lo reconozco, que Rafael haya dicho, Rafael Quintero haya dicho, yo confié en lo que me dijeron. Sí, yo también, siempre confío en lo que me dicen, pero leo hasta la coma. No permito, yo no firmo una cosa que tenga una coma equivocada, una puntuación equivocada, una tilde mal puesta. Bueno, esa es mi formación. Pero que no sea autor, por supuesto, yo no puedo ser autor de las cosas. Además, pero por lo menos un reglamento, y lo lee. No es su rol como canciller sí, estar revisando un reglamento, pero sí es su subalterno. Lo del autor sí, claro, o sea, no puedo ser autor de todas las cosas que firmo, porque un reglamento administrativo financiero, por ejemplo, para el envío de los recursos al exterior, son 20, 50 páginas. ¿En qué cuenta se deposita? ¿Quién es el responsable de enviarlo? Esos son detalles absolutamente administrativos. Que sin duda nadie va a creer que usted tiene que estar en ese detalle, absolutamente. No lo puede hacer, ¿no? Canciller, sin duda, y es un tema que tengo dos entrevistas, pareciera hechas en el mismo lugar, digo, por la foto. Sí, ¿no? Entonces, sí. Las hice en el aeropuerto. En el aeropuerto, así constan los dos medios de comunicación escritos que tengo aquí como base. En ambas ya sobre el tema en sí de este vergonzoso y peligroso pues suceso que ha sido de encontrar droga en la valija diplomática. Las últimas investigaciones aparentemente dejan ver que en la Cancillería la valija tenía un peso. En Milán tiene otro peso. Pudiera entonces en Guayaquil, que pareciera que ha sido el lugar donde se detuvo esta valija, haberse producido el comienzo de toda esta cadena de ilícitos. Yo he recibido la información que me la ha comentado por ahora informalmente el ministro del Interior, José Serrano, y él me ha dicho, Ricardo, hemos encontrado que hay una contradicción en el peso de la valija cuando salió de la Cancillería con el peso de la valija cuando salió de Guayaquil, porque hizo una escala en Guayaquil, luego pasó por otros dos lugares para llegar a España y Bélgica, ¿verdad? Sí, entiendo que es así. ¿Todavía no tenemos confirmado eso? Sí, lo que pasa es que, quiero insistir, yo no me puedo meter en esos detalles, incluso cuando dije en la primera ocasión que había tenido, me habían comentado que habían tenido dos escalas, después resulta que también había pasado por Guayaquil y alguien dijo, hay una contradicción, una cosa dice el embajador y otra cosa dice el ministro. Bueno, por eso yo no quiero entrar en más detalles porque no tengo por qué tener esa información. Además, efectivamente, la investigación la están haciendo y estamos dándole todo el apoyo a la Fiscalía y a la Policía del Ecuador y de Italia para que ellos obtengan los resultados, y nos han pedido, por favor, no den información porque en el periodo judicial, y tú conoces de esto, María José, eres abogada, la información es reservada y nadie tiene autorización a dar información, de tal manera que damos la información básica. Esperamos que mañana, ojalá, una semana, en 10 días, la investigación termine, hayan encontrado, hay 7 detenidos. A buena hora que hay 7, no digo porque a buena hora que estén presos, pero a buena hora que hay 7 personas detenidas que seguramente fueron encontradas sospechosas por la policía italiana y a quienes se está investigando y tendrán suficiente información para descubrir la verdad. ¿Quién metió la droga? ¿Quién fue responsable de eso? Que nos digan de donde sea que esté. Yo, en principio, lo he dicho con claridad, confío en la gente que trabaja en la Cancillería ecuatoriana, en los consulados, en las embajadas, pero por supuesto que está claro, y lo he dicho también con toda frontalidad, cuando encontremos, y espero que sea pronto, ojalá sea pronto, a quienes fueron responsables de eso en la Cancillería, en la empresa intermediadora, en la empresa de courier que se llama, en donde sea que esté. En la Cancillería, en la empresa, en donde sea Milán, que esté, en Guayaquil, vamos así a es. ser durísimos porque ha hecho pasar una gran vergüenza al Estado ecuatoriano y nosotros y no solamente la vergüenza perdonar. internacional, que sí, que es realmente terrible, pero también un poco aumentar este temor que tiene la ciudadanía ecuatoriana de ver que el negocio del narcotráfico pues no discrimina, pues si se mete por todos lados, entonces alguien tiene que haber una política de gobierno también, canciller, ¿no? Por supuesto, a los fuerte. niños de brazos, ¿cuántas cosas hemos visto? Niños de brazos, ancianos, personas en sillas de ruedas, en todos lados tratan de aprovechar cualquier espacio para cometer estos crímenes. Pero sí creo que también es importante, y lo digo, tú me hacías una
fraternal sugerencia hace un momento. Me decía, por favor, entienda que nadie está yéndose contra usted. Bueno, lo entiendo, realmente me ha servido el domingo para relajarme un poco, para descansar, ir a la playa, pero sí he estado muy cargado en la semana anterior y esto hizo, por ejemplo, que yo dejara el set de un entrevistador de radio porque ya la tergiversación ya, digamos, me colmó. Yo dije, no puede ser que se siga mintiendo. Sin duda no es fácil ser canciller y encontrar en la valija diplomática 40 kilos de cocaína. Humanamente lo comprendo. Pero, es inocente todo sentimiento de carga, pero no solamente eso. Pero no es tan inocente a veces. Y es que esa es un poco lo que usted dijo. Yo escuché la entrevista de la radio y vi una frase. Bueno, realmente yo no quería tocar el tema en público porque es un tema humano en el que quiero ser mucho y exageradamente delicada. Gracias, María. No debe ser fácil ser canciller y encontrar 40 kilos de cocaína en su valija diplomática. Humanamente, le repito, es un tema delicado. Sin embargo, usted dijo en esa entrevista que los funcionarios públicos tienen como que igual derechos del resto de la gente de la sociedad civil y que a veces ese escrutinio a usted le resulta exagerado. Yo no opino igual que usted en ese sentido, porque el escrutinio es exagerado justamente para nivelar el principio de igualdad. Usted en este momento, en este rato, Ricardo Patiño y María Josefa Coronel aparentemente somos iguales. Pero resulta que usted ejerce un poder legítimo, tiene una discrecionalidad, lo que en derecho se llama la prerrogativa del poder. Yo no lo tengo. Dicho de manera cristiana, usted tiene las armas legítimamente y no yo. Entonces, para equilibrar ese principio de igualdad, a la sociedad civil se le permite ser un poco exagerado en la crítica y el escrutinio. Pero es un tema, canciller, es un tema jurídico, es un tema de derecho. ¿Sí me explico? No es un tema de que oposición y que lo vamos a perseguir a Ricardo Patiño. No, es un derecho que ejercemos la sociedad civil. Yo estoy de acuerdo con el exagerado escrutinio, pero el escrutinio... Hay algunas cosas que también entiéndanlo, por favor, y yo quiero que me entienda el público de Quito que escuchó esa entrevista. Alguien me ha pedido, creo que el colegio de abogados de Pichincha han pedido que pidan disculpas ambos, el señor Rosero y el señor Patiño, por lo que sucedió. Yo sí personalmente, te debo decir con toda sinceridad, le pido disculpas al público quiteño, que tal vez no debió haber escuchado una cosa de esa naturaleza, pero hay un punto en que el ser humano ya no resiste. O sea, cuando alguien dice, yo escuché a la señora María Augusta Calle que dijo que la policía le había puesto la droga a usted en la valija. Le dije, pero perdón, ¿cómo puede ser? Esto no lo entiendo, yo no he escuchado. Y me dice, déjeme poner el audio. Y en el audio no dice eso jamás, nunca ha dicho eso. Esto es gravísimo, porque no es un errorcito, es una cosa bien grave, que una persona, que uno confía en lo que dice todos los días. Él hace entrevistas a mucha gente, pero no solamente hace entrevistas, sino que dice cosas, y en general la opinión de los periodistas es respetada, es creíble. Y el señor que diga que María Augusta Calle había dicho que la policía me había puesto la droga, eso la pone a ella y posiblemente al gobierno, porque María Augusta es asambleísta del movimiento del gobierno, la quiere poner en contra de la policía, hacer creer que en la policía hubo, y ni siquiera un policía, sino la policía le puso droga, porque me decía a mí, porque usted tiene problemas internos. Yo sí, ciertamente, yo le dije 10 veces mentiroso, le dije tantas cosas, hasta ahí no le dije nada más, la verdad que solamente le dije mentiroso, pero yo me salí de casillas y pido disculpas al público quiteño que haya tenido que escuchar eso, pero me aguanté, no podía, no soportaba estar ahí. Tal vez lo que le había dicho, señor, usted es un mentiroso, discúlpeme, me voy a retirar. Pero bueno, le grité que era mentiroso unas 10 veces y me apeno que eso haya sucedido, de verdad me apena que eso haya sucedido, pero también es importante que en los medios tengamos un poco más de cuidado. El escrutinio, encantado. A mí que me hagan escrutinio 100.000 veces. Y yo, como soy una persona limpia, como soy una persona honesta, como soy una persona que amo las cosas que hago, amo mi trabajo y soy absolutamente
confiable. La ciudadanía tiene que saber que tiene gente en la que puede confiar a muerte con nosotros. Pero una de las percepciones políticas, sí. La gente sabe quién es quién en este gobierno. Yo creo que eso es un secreto a voces. Cuando la gente dice quién es Rafael Correa, entonces sale toda la lista de defectos y toda la lista de cualidades. ¿Sabe quién es Ricardo Patiño? Alianza País tiene esa desventaja, diría yo, que tiene 2 o 3 nombres que suenan. Es mi opinión personal, no tiene más. Y la gente sabe quién es Ricardo Patiño, conoce su trayectoria política, sabe su postura también, y aquí viene un poco recoger esa parte que tal vez se le fue en la entrevista a Radio Democracia, lo que dice María Augusta Calle en Coavisa, pero siempre Ricardo Patiño estuvo muy pegado al sector de izquierda. Por lo tanto, genera un constante rechazo por otros sectores. Y creo yo que el tema es, como usted lo ha dicho, que los medios han querido hacer una campaña contra usted. ¿Cree usted que este tratamiento del tema no es solo por un legítimo derecho de conocer qué pasó? ¿Y usted cree que esto se trata solamente de hacer una campaña en su contra? Mira, yo quisiera ya no referirme tanto a eso, te lo digo con toda sinceridad, acogiendo tu cordial sugerencia. Y también ayer en la noche me he reunido con algunos amigos y les he dicho, ustedes saben lo que ha pasado en estos días, denme algunos consejos. ¿Creen ustedes que esta manera de enfrentar las cosas está bien? Ustedes díganme algo, porque una cosa es ver los toros desde afuera y otra cosa es estar adentro con el toro. Estás con el toro y bueno, tú te imaginas lo que tienes que hacer, pero ahí no tienes chance de que nadie te dé un consejo cuando estás con el toro. Por eso ayer fui a la playa, estuve tranquilo. A propósito, he reactivado mi Twitter porque es una manera también de comunicarme con la gente y esto es muy importante para mí. Pero ayer en la noche 2 queridos amigos, invité a mi casa y les dije, tengo alguna sugerencia. Una de ellas me dijeron, está bien, cierto que hay un linchamiento mediático, están tratando de encontrar y de desprestigiar al gobierno, pero no te quedes en eso. Y yo quisiera reconocer la importancia de esa sugerencia, no quedarme en eso, pero sí hacer respetuosamente las aclaraciones que hay que hacer. Sí, y para eso estamos, y para ese espacio, pero si bien, canciller, hay funcionarios a los que, por ejemplo, o investigaciones o hechos administrativos que han pasado sin el escrutinio que debe de venir del mismo poder estatal para investigar. Llevamos 5 años de gobierno y hay algunos, 2 o 3, 4 o 5 de diferentes carteras del gobierno, hechos que han dejado un mal sabor a la ciudadanía. Entonces, ¿no será que esta vez lo que quiere la ciudadanía es encontrar? Por favor, encontremos ahora sí un culpable. Cortamos alguna cabeza. Pero no por cortar una cabeza. La gente no quiere un gobierno con gente que no sea realmente adherida a la ética y a la honestidad. Y sabemos usted y yo, y no lo podemos decir por el elemental sentido común y el principio a la buena fe de la gente, que no todo el mundo es honesto, ni en la empresa pública ni en la empresa privada, pues. Y hay que trabajar para que... ¿No será eso entonces? Es posible. Y yo, como te digo, sigo tus consejos también. Y evito seguir insistiendo en el tema del linchamiento mediático. Si se produjo, está bien. Entonces, oficialmente lo cerramos aquí en Desayuno. Sí, yo lo quiero sacar del tema. Perfecto. Y especialmente dedicarme a hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, mira, este editorial de hoy del diario El Universo. Cualquier responsabilidad, entre paréntesis, valija, va a ser de los medios y no mía. Hay mucha gente que no alcanza a leer todo, por distintas razones, toda la entrevista, pero cualquiera que lea esto, dice cualquier responsabilidad en la valija, o sea, en que se puso la droga en la valija, eso es lo que uno entiende, va a ser de los medios. Parece que yo estuviera diciendo que responsabilizo a los medios de haber puesto la valija en la droga. Pero la droga en la valija. Que dije, perdón, la droga en la valija. Eso es lo que uno debe entender cuando dice cualquier responsabilidad de la valija va a ser de los medios y no mía. Pero yo lo que dije cuando me preguntaban qué pasa con la imagen internacional, y yo dije, esta información hecha de una manera tan exagerada, tan irresponsable en algunos casos,
puede generar una mala imagen de nuestro país, pero la responsabilidad de esa mala imagen fuera del país, además comparando con lo que pasó en el 2006, que ya lo he dicho en algunas ocasiones, se encontró droga en una valija diplomática, militar del Ecuador. Se hizo... No, María Josefa, pregúntate tú, y yo quiero, si podemos averiguar, si al ministro de Defensa de aquella época lo pusieron en la picota. No. Pero nadie lo ha acusado de estar involucrado. Bueno, pero no creo. ¿Cómo que no? María Josefa, mira a unos señores asambleístas que han pedido mi destitución, un juicio político. Este es un tema político, es un tema político y no jurídico. No sé, pero se junta, si tú lo pones a todo y el mismo y de esa confusión político-jurídico me hubiera encantado hablar con usted sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero nuestro productor dice que se acabó el tiempo. Permíteme otro día y con mucho gusto me tomo otro desayuno contigo. Vengo de Quito especialmente para reunirme y aclarar lo que sea, y acojo tu consejo. Tengo que tener más tranquilidad. Tal vez la semana pasada estaba muy cargado con todas estas injustas acusaciones y llegué a reaccionar saliéndome de un set de radio. Tal vez no era la mejor manera de decir las cosas, pero también, hubo una tergiversación que me indignó y tomé esa decisión. Pero te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por mañana tener la oportunidad con tranquilidad de aclarar las cosas contigo. Gracias. Muchísimas gracias por honrar desayunos de 24 horas con un reconocimiento tan humano como este. Gracias al canciller Ricardo Patiño por estar con nosotros. Nos vamos a un corte comercial. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Quédense en Teleamazonas. Ya volvemos.